Buenos días, profe. Buen día, profesor. Profe, tenemos menos gente que ayer y no me hicieron caso. A lo de la cámara. No, pues, no se van a dejar ganar, muchachos. Bueno, ahora sí. Estuve armando lo de los grupos de Discord. ¿Sí? Entonces les puedo comenzar pasándoles el link. Vamos a amanecer. ¿Qué es esto? Esa. Revísenlo. ¿Ya armaron una cuenta de Discord o algo por el estilo? Sí, profe. Bueno, no tienen que cambiar, ahí van a tener las reglas y las van a tener que leer. No pueden entrar hasta dentro de 10 minutos para garantizar que al menos las lean un poco. No van a poder, no van a tener, perdón, que cambiar su nombre de usuario. Usted ya tiene su nombre de usuario desde hace rato o algo por el estilo. Usted simplemente se va a la pestañita arriba a la izquierda donde dice Física 1.2, ahí hay un menú desplegable y le da cambiar apodo. ¿Vale? Ahí usted se coloca el nombre como yo se lo estoy pidiendo. No tiene que cambiar todo, solamente cambiar su apodo y ahí lo puede llegar a cambiar, no tiene que cambiar el nombre del usuario. ¿Listo? Ese es su nombre en este servidor. En otro servidor, ni idea. Como les digo, ustedes solamente pueden ver un pedacito. Después de 10 minutos y que acepten, ahí se les desbloquea el resto del servidor, el resto de cosas. De hecho, les puedo compartir aquí rápidamente. Ahí. Ok, así más o menos lo van a ver. Hay algo que es que ustedes tienen reunión de laboratorio. ¿Cuándo lo tienen? ¿El próximo laboratorio? Hoy, profe. Señor. Hoy. Perfecto. Entonces, cuando hablen con su docente de laboratorio, me imagino que van a tener que escoger unos grupos. ¿Ok? Normalmente son 4 o 6 personas por curso. Es decir, usted se matricula en Física 1 grupo 2, sí, pero está dividido en A y B. ¿Por qué? Por el laboratorio, porque se reúnen quincenalmente. A un curso se reúne una semana y el otro la otra semana. Entonces, la cosa muy sencilla. Usted básicamente da clic en acá, por ejemplo, en A3 y usted automáticamente ya se matriculó y acá se le va a desbloquear el subgrupo A3. ¿Okay? A mí me parecen todos porque pues, soy docente, entonces para poder ayudarlos o darles instrucciones a todos. Pero a usted solamente le va a aparecer ese grupo. Si usted cliquea en cualquier otro, usted se quita de ese grupo y se va para el otro. Entonces, la idea es que ustedes se pongan de acuerdo, armen los grupos y aquí pueden ir viendo quiénes van quedando y cómo van armando los grupos de laboratorio. Después yo deshabilito este menú y los grupos quedaron armados, mágicamente. Entonces podrían de hecho armar el grupo de laboratorio hoy o al menos unos cuantos integrantes. ¿Sí? Creo que son entre 3 y 4 personas, no estoy muy seguro, pero podrían irse a hablar, a chatear de una vez y armar esos grupos. Es decir, Discord funciona de la siguiente manera, es bastante complicado. Usted le da clic acá y automáticamente usted está hablando con la persona que está en esa sala. Así funciona Discord. ¿De acuerdo? Eso es todo. Usted le da clic en cualquier chat de voz y ustedes tienen aquí 4 chats de texto, por si quieren hablar en grupo, qué sé yo, y acá tienen chat de voz. ¿De acuerdo? Pueden compartir pantalla, video, etcétera. Por acá tienen lo que les había hablado, pasillo, entonces se unen acá. Solamente dar clic y así funciona también para mí. Si alguien necesita algo por acá, yo doy clic. Si alguien necesita algo por acá, doy clic. Y así voy saltando, por así decirlo, en
cualquier canal de voz. ¿Listo? Apenas yo doy clic, yo estoy compartiendo voz, puedo compartir audio, etc. Entonces, por si no lo sabían, es muy sencillo para todos. ¿Ustedes están escuchando mucho ruido afuera? Bueno, bueno, ¿listo? Buenas. Sí, profe. Vale, vale. Ok. Bien. Bueno, ¿ustedes saben qué sistema de unidades seguimos nosotros en Colombia? Profe, disculpe. Señor. Antes de que inicie la clase, para ingresar a Discord, o sea, ya yo creé la cuenta, pero para unirme, ¿cómo hago? A ver, miremos. Profe, también, bueno, yo tengo un problema ahora porque directamente desde la aplicación estoy intentando unirme al servidor, pero no me deja con el enlace. O sea, no me deja ni siquiera pegarlo. Vale, vale. ¿Podría por favor volver a enviarlo, profe? Listo. Ya, ya. Ok. Entonces, primero volverlo a enviar. No veo chat. ¿Listo? Ese enlace. ¿Ya? ¿Lo tienen en el chat? Bueno, para agregar un servidor, miren, cuando ustedes abren Discord, deberían ver algo un poquito más limpio, por así decirlo, cosas como esta. ¿Sí? Ustedes le dan aquí clic aquí en más, añadir un servidor, si quieren agregar el enlace, y aquí le dice básicamente, tengo plantillas y puedo llegar a crear uno como yo quiera. Le doy unirse a un servidor y ahí es que pego el enlace que les acaba de pasar. Pegar y unirse. Y ya, con eso quedan matriculados. Más que yo ya hago parte. ¿Listo? ¿Y Ok, cómo es que listo, profe. cambiamos el nombre, profe? Acá, aquí en la flechita le dan cambiar apodo y ahí le pueden cambiar el nombre que quieran. Discord tiene Gracias. varias cosas interesantes. Cuando yo les hablo a ustedes de que nombren a la gente, básicamente en mi configuración de Discord yo les habilité que cualquiera le pueda a uno hablar y cualquiera notificación le llegue. Se lo recomiendo que lo hagan. Y ahí están las instrucciones de Discord, de hecho. Usa el usuario. Creo que es acá. A ver. Notificaciones. ¿O fue para el servidor? Ya no me acuerdo. Creo que fue para el servidor. Acá está. Listo. Clic derecho sobre el servidor, no sé, servidor. Yo le puse que solo menciones. Acuérdense que solamente cuando alguien me mencione a mí de nombre, me va a llegar la notificación. Porque si no, quiere decir que me voy a enterar de absolutamente cualquier cosa que ustedes escriban en el chat y es imposible de manejar. Es imposible de verlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una mención? Yo escribo acá arroba y sigo por el nombre o cargo.
Entonces yo, por ejemplo, tengo el rango de profesor, ustedes tienen el de estudiantes, o también les puedo hablar a grupos individuales, porque están todos los grupos de posibles de laboratorio o lo que sea. Entonces simplemente mi nombre, José Herrera, y necesito o tengo una duda, por ejemplo. ¿Listo? Sobre qué tienen la duda puede ser un pantallazo. ¿Saben cómo tomar un pantallazo? Bueno, pueden escrichar Shift Windows S y es una manera más profesional de hacer un pantallazo. Lo voy a mostrar rápidamente, por así decirlo. Ok, porque me permite capturar solamente un pedacito de la pantalla. No necesito llegar a ir a Paint o algo por el estilo y capturar un pedacito, ¿no? Simplemente Windows Shift S y yo capturo un sector o capturo una ventana o capturo la pantalla completa. Ahí me aparecen las opciones arriba. Okay, entonces yo puedo capturar un pedacito y ese es el pedacito que yo tengo la duda. ¿Listo? Si no, también Windows tiene algo muy poderoso que es esto, vamos a hacerlo ahora. Esta aplicación es una manera. Ya, ok. Es aquí, este iconito que aparece como con una pluma, ¿de acuerdo? Y ahí le permite capturar un snip de pantalla. Es como una captura completa, pero le permite dibujar algo. Entonces se puede simplemente hacer esto y hace una marcación de lo que usted no entiende. Es una manera rápida y eficiente de hacer una consulta, pero porque yo simplemente no entiendo esto, puede ser, lo señala acá. Okay, aquí tiene una herramienta para recortar también, por ejemplo. Listo, y aquí está copiar. Y viene y lo pega en Discord. Y funciona exactamente igual. O sea, esa clase de cosas es flexibilidad, ¿de acuerdo? Y yo ya recibí la notificación acá con esto. Y si alguno de ustedes recibe la notificación, lo mismo. Por ejemplo, mire, Ángela se acaba de conectar. Entonces, ya. Es comunicación más eficiente. Y este es en el chat de consultas. Se pueden escribir entre ustedes, etc. Es para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Profesor, tengo una consulta, algo por el estilo. Me meto aquí y comenzamos a hablar. ¿Qué me decía? Que si podría por favor repetir el proceso para poder rayar, o sea, en una captura, porque es que, o sea, no sé si soy solo yo, pero se ve como entrecortado la imagen. ¿Sí? Si quieren ya quiten las cámaras, para que sea un poquito más fluido. Ok, mejor. Bueno, esto, yo pensé que ustedes lo sabían. Bueno, aquí en la plumita, en la parte de abajo de la pantalla. Ah, lo que pasa es que ustedes no ven la parte de abajo de la pantalla. Ok, al lado de la hora, mira dónde está mi mouse. Hay una pluma. Le da clic hasta que aparezca esto. ¿Sí lo tiene? ¿O no? Entonces utilice Windows Sí, profe. Shift S, mucho más práctico. Aunque no puede rayar, pero puede llegar y tomar el pantallazo, el pedacito. ¿De acuerdo? Es solamente un pedacito lo que usted necesita. Y lo puede rayar en Paint, no se complique la vida. Aquí usted puede dibujar si quiere, lo que necesite. Y ya, se acabó. Tengo una duda de eso. ¿Ok? Y lo mismo, hace la copia y lo pega en Discord y el Discord se lo recibe. ¿Vale? Es para que hagan consultas un poco más o que ayuden con sus compañeros. Aquí se pueden subir documentos de Word, pueden subir cualquier cosa. O sea, pueden llegar y subir un documento que están haciendo para un informe o algo por el estilo, aunque no se lo recomiendo. Les recomiendo que utilicen Google, por ejemplo.
¿sí? Para documentos online, que todos lo puedan trabajar a tiempo. Pero si no quieren o tienen algo muy rápido que hacer, pues pueden llegar y subir aquí el archivo. Pueden subirlo en los subgrupos de laboratorio, por ejemplo. Bueno, ahí les dejo la duda. Ahora eso. Listo. Seguimos. ¿Alguna otra duda de Discord o algo así? Es el código del estudiante y la letra del grupo. Sí, para saber si es del lado del B. O sea, la idea es que se coloque el código seguido de la letra A o B y después el nombre. ¿Hay que colocar presencialidad remota o no? Señor. El mensaje decía presencialidad remota, eso hay que colocarlo, ¿no? No. ¿Dónde está eso? No. Ahí está el ejemplo. Por ejemplo, aquí está. Ok, sí, señor. Ah, esto es, me estoy refiriendo a que sí lo llamaron, ¿no? Lo de los semestres. No, lo que se refiere es educación a distancia o educación virtual. O sea, todo esto tiene ya estudio. Lo que pasa es que en Colombia apenas lo estamos implementando, pero en otras partes del mundo se ha hecho desde hace rato, tiempo, y tiene ciertas reglas, cierta pedagogía que se ha dado a prueba y error. Aquí si no la seguimos, lo que la otra gente ya tiene claro, pues comenzamos a prueba y error también. Entonces, lo primero que vamos a hacer son los errores hasta que funcione. ¿Listo? No, el nombre sí. El código, la letra A o B y el nombre. Voy a poner aquí una flechita si quieren separarlo o lo pueden dejar así. Señor. ¿Listo? Bueno, Listo, bro. ¿ustedes saben qué unidades son las que usamos en Colombia? ¿Cuál es el sistema de unidades utilizado? ¿No es el sistema Internacional. americano? Ese es el único que no utilizamos. Internacional. El sistema internacional de medidas. Ajá. ¿Ustedes saben cuál utilizan los americanos? No, los libras, pies y eso. Ajá, ellos utilizan el imperial. Creo que ni siquiera los ingleses lo utilizan ya. Ok. Para ellos decir una unidad de distancia, una unidad de energía, por ejemplo, que se compone de otras unidades, es muy complicado. Entonces realmente no tienen esa medida, porque ellos tienen un sistema totalmente loco, ¿de acuerdo? No es un sistema apto para la ciencia y de hecho no han tenido muchos problemas, pero creo que es MSI, MIS, no recuerdo bien. Ok. Ellos han tenido algunos problemas por sus siglas tan locas que tienen ellos, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos unos muy particulares, muy tranquilos, por así decirlo, para distancia. ¿Ustedes saben cuál utilizamos? El metro, Ok, esa es la unidad básica de medida, ¿de acuerdo? Una para el tiempo. los segundos, Ujú. Mm, una para la masa, que es diferente del peso. el gramo, Ok. Y algunas otras más, pero estas son las tres básicas. Por ejemplo, ¿cuál utilizamos nosotros para la energía? No sé si la conocen. Jules. El Joules. ¿De acuerdo? ¿Qué otra unidad conoces del sistema internacional? Newton. Ajá, para la fuerza. Profe, los amperios también hace parte de ese sistema o no. Sí, por supuesto. Esa es para corriente.
acuerdo? Y muchas de esas unidades tienen definiciones en las demás. Por ejemplo, energía es básicamente Newton por distancia, ¿de acuerdo? Y Newton es una unidad que está compuesta en kilogramos o gramos por masa. O sea, son unidades compuestas de otras, ¿de acuerdo? Pero pues tienen su nombre propio. Y estas son las unidades básicas del Sistema Internacional de Medida. Yo diría que estas tres son las más básicas que pueden haber. Bueno, y algunas otras. De pronto corriente no tenemos algo de donde llegar y fijarnos. O un volt puede llegar a ser una unidad básica también. Voltios. Esa es potencial, ¿cómo se dice? Voltaje. Vamos a ver. ¿Listo? Y así hay varios tipos de unidades diferentes. Ok. Mire, cuando nosotros hablamos aquí, por ejemplo, de metros, de segundos, de gramos, de joules, de fuerza, nosotros estamos hablando de la unidad básica, pero no quiere decir que sea la única unidad que nosotros podemos llegar a manejar. Aquí en esta tabla están solamente prefijos, ¿de acuerdo? Podemos hablar nosotros entonces con el prefijo K, este que tenemos aquí, y ese es bastante conocido porque nosotros manejamos en kilómetros muchas unidades de distancia, o manejamos muchas kilocalorías, por ejemplo, que también es otra unidad. Manejamos kilobytes para la información, o aquí está también megabytes, gigabytes, terabytes, o sea, son unidades que nosotros de pronto estamos un poco familiarizados con el mundo en la informática, ¿no? Hay unidades de medida que están en nanómetros, por ejemplo, que es más o menos la unidad en la cual se puede fabricar nanoestructuras, es decir, para hacer tecnología. Los átomos viven en el mundo pico, ¿sí? Los núcleos del átomo viven en el mundo acto, que está por acá. No sé si lo colocaron el ato por esa característica, pero por aquí en estas dimensiones es que está el núcleo del átomo y se puede llegar a hablar de distancias entre ellos, de dimensiones, de longitudes, ya que es bastante la distancia que nos separa desde 1 kilómetro hasta un núcleo de un átomo, ¿no? Okay. ¿Cómo podríamos llegar a hacer la conversión entre estas unidades? ¿Cómo podríamos llegar a saber cuánto equivale, no sé, un milímetro a un kilómetro, por ejemplo? ¿Cómo se les ocurre? A ver. Podemos llegar aquí a tener un milímetro, ¿cierto? Que es 10 a la menos 3 metros, por ejemplo. Es decir, aquí yo tengo la equivalencia en su unidad más fundamental, en el metro. ¿Listo? Podría tener una aquí en megámetro. Podemos tener aquí un megámetro. ¿Verdad? Que es 10 a la 6 metros. Podemos tener también esto en milisegundos, por ejemplo, o sea, esta cosa que yo estoy reemplazando acá es la unidad, ¿sí? Y mi factor o mi equivalente es simplemente el prefijo, el que estoy haciendo acá. Este es para mili y este es para mega. ¿De Entonces yo puedo llegar a jugar con esto y hacer diferentes asociaciones. ¿Cómo se les ocurre que yo podría llegar a saber la equivalencia entre estas dos unidades? ¿Qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo sé cuánto es un milímetro en megámetro? Ya conozco cuánto es cada una de ellas en metros. Es decir, quiero pasar desde acá, puede ser hacia arriba, o al revés, me interesa lo otro.
Bien. Haciendo la conversión, ¿no, profe? ¿Cómo? Haciendo la conversión. Ajá, ¿cómo lo hacemos? Entonces usaríamos un megámetro es tantos milímetros. Entonces, pues ahí se hace la operación sola. Solamente ya luego es desarrollar. Y por factor unitario, Ajá. Podemos, a ver, podemos dividirlas, ¿cierto? O sea, literal podemos dividirlas así como están. ¿Por qué no? Dividir ecuaciones no nos debería dar miedo. ¿Qué pasa si las dividimos? ¿Qué pasa con la parte de la derecha, por ejemplo? ¿Qué unidades tenemos? Metros sobre metros, ¿no? Así que no debería importarme mucho esa unidad. Es decir, aquí podría llegar a cancelar incluso esas unidades. Y del 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 6 es algo que nosotros podemos llegar a calcular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de operación, ese tipo de división, básicamente lo que tenemos es esto. A la menos 3 menos 6. ¿Cierto? El factor de arriba sobre el de abajo. Me queda como si fuera negativo. ¿Estamos de acuerdo? Buenas. Sí, profe. Listo. Entonces esto me va a quedar a la menos 9. ¿Cierto? Menos 3 menos 6 menos 9. Así podemos saber el equivalente. 10 a la menos 9. ¿Vale? Y aquí podemos llegar a saber cuánto es un milímetro. Es 10 a la menos 9 megamentos. ¿Listo? Bien, esa es la manera más sencilla de hacerlo, así decirlo. Podríamos llegar a dividir, cambiar el orden de los factores para saber cuánto es un megámetro en milímetros. No tiene ningún problema. Es bastante transparente. Miremos aquí cuánto órdenes de magnitudes estamos recorriendo. Mire que acá tenemos una unidad que está a las 6, ¿listo? Y esta es una unidad que está a la menos 3. Cada vez que nosotros estamos aumentando un orden de magnitud, cuando usamos prefijos, casi siempre lo hacemos de 3 en 3. Es bastante sencillo para recordar. Esta clase de transformaciones nos pueden servir útiles para transformar estas escalas, ¿de acuerdo? Estas escalas entre milímetros, centímetros, metros, etcétera, lo pueden llegar a necesitar para laboratorio o cosas por el estilo. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Listo. Hagamos aquí una transformación entre unidades. Esta es una tabla de unidades típica. No sé si ustedes me puedan decir, por ejemplo, a qué equivale, según esta tabla, una yarda en metros. ¿Sí está? Sí. A 0.91 ¿Cómo? una yarda a un metro equivaldría a 0.91 metros ¿En dónde? ¿Cómo lo supo? por centímetros. De ahí hice la conversión a metros. Pero aquí está metro. ¿No? Este.
Es 1,0936. Ajá, ¿qué es exactamente 1,096? O sea, ¿es un metro o una yarda según la tabla? Una yarda en metros. Ok, o sea, miren, aquí podemos llegar y saber, por ejemplo, ¿cuánto es un metro en centímetros? Aquí lo tenemos. Un metro es igual a 100 centímetros. ¿Listo? Esto, uy, eso está mal. Esta segunda columna. Este es un metro. Listo. ¿Cuánto es un centímetro en metros? Es 0,01. O sea, con esa pequeña información de la tabla, esa conversión entre centímetros y metros ya es bastante bueno para que usted pueda llegar y manejar el resto de la tabla, ¿listo? Porque muchas veces la información no está tan digerible o masticable como usted puede llegar a necesitarla. Estos metros. ¿Ok? Entonces, si queremos saber la conversión entre yardas y metros, podemos saber aquí que una yarda es 9.144 metros. ¿Listo? O que un metro es 1,0936 yardas. Creo que de hecho esta estaba como medio maluca. Algo me dice que le falta una coma. Por acá. ¿Listo? Bueno, en fin. Vamos a llegar a escribirlo por aquí. Un metro es igual a 1,0936 yardas. ¿Listo? Y esa es una unidad que nosotros podemos llegar a sacar de aquí. Vamos a manejar esa unidad. ¿Qué pasaría si yo tuviera una unidad, digamos, de velocidad? ¿Listo? Entonces tendría aquí una unidad de velocidad que sea 35 yardas sobre año. Year. ¿Listo? Y yo quiero convertir esta unidad de velocidad a metros sobre segundos. ¿Cómo haríamos la conversión? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos yardas sobre año y queremos hacer la conversión a metros sobre segundo. ¿Yardas sobre año? ¿Perdón? Sí, sabemos que algo se mueve 35 yardas sobre año y queremos saber cuánto es eso en metros sobre segundo. También por factor unitario, bueno, por factor unitario no. Sí, es cierto. Y ese factor unitario lo podemos sacar de este valor, ¿cierto? Sí, señor. Sí, porque aquí nosotros tenemos que si yo paso esta medida de yardas hacia la izquierda o esta medida de metros hacia la derecha, estoy dejando un 1. Es decir, si yo todo esto lo divido en metros, por ejemplo, a ambos lados, o simplemente paso el 1 metro, lo paso a dividir al otro lado, me quedaría un 1. Es decir, aquí tendría 1 igual a 1,0936 yardas sobre un metro. ¿Listo? Y esto sigue siendo un 1, lo que quiere decir que ese 1, que es lo que está a la derecha, yo lo puedo llegar y multiplicar, dividir, hacer lo que yo quiera con ese 1 porque es un 1 y no me está afectando absolutamente ninguna conversión. Pero esa multiplicación de unos de diferentes unidades, por ejemplo este tiene yardas sobre metros, es lo que nosotros conocemos como una transformación de escalas. Así que aquí nosotros podemos llegar a transformar unas unidades que tenemos que de pronto no nos convienen mucho, como yardas sobre años a metros sobre segundos, solamente con estas conversiones, multiplicar unos, inteligentemente escogidos, por supuesto, pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, empezamos con calma. Tenemos acá 35 yardas sobre año. ¿Listo? Vamos a multiplicar algo que me convierta yardas sobre metros. Así que yo debería anular esas unidades de yardas. Acá yo tengo un factor, pero de pronto así como está escrito, no es lo que me conviene, ¿cierto? Lo que me podría convenir es simplemente 1 sobre este factor, es decir,
invertir el orden de la forma en la que está escrito. Me explico. Voy a escribir esto exactamente, pero el número inverso. Sigue siendo 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de anular yardas con yardas. Y acabo de dejar las unidades metros sobre año, que son las unidades que yo necesito. Bueno, casi que yo necesito. Me falta todavía trabajar la parte del año. Pero esto que acabo de hacer, este multiplicar por 1 y anular las unidades para dejar las que yo necesito, es todo el principio de conversión de unidades. Es así de sencillo. Y una pregunta, ¿les quedó claro lo que acabo de hacer? ¿O no? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. pilas porque no es más que esto. O sea, está tan sencillo que si no entienden esta parte después se van a pegar una perdida. ¿Listo? Hay cosas que igual vienen con experiencia. Por ejemplo, aquí reconocer que aquí le faltaba un punto. No sé por qué le falta el punto, de hecho, pero se coge más como con algunas vainas. Yo de experimental, poco, pero se reconoce que ese 9140 no tiene mucho que ver con este 1,09, ¿de acuerdo? Pero 0,9 y 1,09 es el inverso uno del otro. Está bien relacionado. Listo. Para convertir año, nosotros todo lo que tenemos que hacer es saber a qué es un año en una unidad equivalente. Por ejemplo, podemos convertir un año en días. ¿Cuánto es un año en días? 365. Vale. Yo quiero, por supuesto, colocar mi siguiente factor de manera que año esté arriba, ¿no? Así que yo coloco acá un año. Va a ser igual a 365 días. ¿Listo? Ese es mi siguiente factor. Yo lo puedo igualar arriba. Un año igual a 365 días y luego despejo para que me quede el 1 de nuevo y eso es lo que tengo que multiplicar. Pero ya no necesito hacer esta cosa de igualar a que un año es igual a 365 días, no, simplemente yo ya coloco mi factor. Yo ya sé que aquí van mis factores. Ok. Puedo llegar a seguir seguir convirtiendo, perdón, un día, por ejemplo, en horas. Voy a convertirlo, ¿cierto? Un día, que son 24 horas. Un segundito, voy a hacer un poco más despacio. Ok. Y ahora miremos qué hemos anulado. Básicamente el año, ya lo perdimos por acá. El día, y tenemos unidades por ahora de metros sobre hora, ¿no? Podemos llegar a transformar horas en segundos de una vez. Si algunos de ustedes lo conocen, ¿cuántos segundos tiene una hora? 600. ¿Cuánto? 3600. 3600 segundos, ajá. O podemos hacerlo con calma, para los que no lo sabían, esto viene porque, perdón, una hora son 60 minutos, ¿de acuerdo? Y un minuto son 60 segundos. Y la multiplicación de 60 por 60 me da 3600. Por eso es que mucha gente lo tiene un poco claro, de que una hora son 3600 segundos. Sobre todo cuando usted programa la apagada en computador, le pide siempre segundos, la gente ya lo tiene claro. Listo, horas y horas se me cancelan, metros y metros se me cancelan, y todo esto es mi factor de conversión. O sea, todo lo que está a la derecha es el número que me puede servir de factor. Ustedes deberían traer una calculadora a clase, por así decirlo, y hacer esta clase de cosas mientras yo dicto para ahorrarme tiempo y ahorrárselo a ustedes para futuras referencias, ¿no? Ok, me dio un valor bastante pequeño. No sé cuánto les habrá dado.
Sí, A profe, mí está me pequeño. dio Profesor, me dio 1.014 1,0. por 10 a la menos 6. ¿Con esto? ¿Con el Sí, 35? señor. Ok, perfecto. 1.014 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Sí, eso es básicamente lo que me dio a mí. Bueno, yo hice solamente esta parte, pero la unidad se ve bien. Quería solamente sacar el factor de conversión. ¿De cuánto equivale yarda sobre año a metros sobre segundo? Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso es toda la magia de la conversión de unidades. No tiene mayor ciencia. Háganlo ustedes. ¿Listo? Convertir las dimensiones de un estado olímpico y ofrecer conversiones entre la medida que haya y metros, pies, kilómetros y yardas. Es decir, ustedes de pronto la van a conseguir en metros. ¿Sí? Le van a decir, no, la piscina olímpica en promedio tiene, no sé, 100 metros de largo y 50 metros de ancho, entonces la convierten en kilómetros, yardas, etc. Cuando se calcula el área, tiene que tener en cuenta que se está calculando el área de una medida cuadrada, entonces calcular el área con cuidado, por así decirlo, y el volumen de la piscina. Se podría calcularla simplemente con el área y si conoce la profundidad de la piscina, pero como no son iguales en algunas partes, entonces es mejor que la busquen, pueden llegar a buscarlo. ¿Okay? Usted le pueden decir el volumen de la piscina son 5 litros, algo por el estilo, y usted convierte a metros cúbicos a centímetros cúbicos. Tengan en cuenta algo, que cuando usted convierte algo de centímetros cúbicos a metros cúbicos, usted tiene unidades que están elevadas a la 3. ¿De acuerdo? O sea, un metro en centímetros es una unidad que está separada por algo a la 2, por así decirlo. Una centésima parte está multiplicada por un 100. Pero usted cuando está haciendo algo cúbico, usted lo está elevando a la 3 adicional. Entonces es una parte que tienen que tener un poco más de cuidado. Bueno. Ahí se los dejo. Y antes de irnos, les voy a mostrar una cosa. Profe, ¿podría hacer un favor de colocarnos una vez más la tablita? Estaban metros, yardas. Yo les comparto el documento ahí en la sección de apuntes ahorita. Ah, ok. 16 personas. ¿Por qué 16 personas? Bueno, esto es lo que van a encontrar en la aplicación de teoría. Por ahora veo que solamente están los del A. No sé por qué no están los del B. Complicado. Pero para esta semana realmente no hay actividades, ¿ok? La única actividad que está es colocar el email institucional y una introducción al curso, que es un video bastante cortico. Entonces yo creo que esta semana lo mejor es que hagamos nosotros un poquito de avance de la segunda porque ya veo que hay muchas actividades. Este experimento casero, este archivo, no lo había visto en mi vida, pero yo sé que es diferente el curso de laboratorio a este que está acá. ¿Ok? Entonces pueden revisarlo. Pero me interesa que para el jueves, ya que mañana no tenemos clase, revisen esta parte, la 2 y la 3. ¿De acuerdo? El primero es cantidades escalares y vectoriales y podemos trabajar con eso. Y el tercero, mínimo para estas clases, ver el video explicativo. ¿De acuerdo? Ver esta actividad. ¿Qué espero? Pues que hagan la lectura, que revisen los recursos sugeridos. A veces hay aplicaciones de GeoGebra, a veces hay apuntes de libros muy cortos, es decir, los llevan a una página de un libro. Usted simplemente lee lo que le interese y se sale de libros de biblioteca. Y nosotros hacemos esto, lo del material, interacción con el profesor. ¿De acuerdo? Ese es el material que vamos a trabajar nosotros ahí.
pero la idea es que no tenga que explicarles desde cero, como les había dicho, la idea es que yo les explique desde algo que usted va a construir después de ver el video y estudiar. O sea, las clases de física, usted llega a clases de física sin haber visto nada, es complicado, porque así funciona esta educación y como les digo, no me la estoy inventando. Fue algo que nos tuvimos que asesorar el semestre pasado. Y de hecho la escuela de física fue la primera en hacerlo. No sé si ustedes saben, pero estos videos los hicimos con unos compañeros y comenzamos a hacerlo 1 o 2 semanas antes de que nos mandaran a Para dar vacaciones. inicio a nuestro curso de física 1, empezamos a hacer el proyecto como 1 o 2 semanas antes de que nos mandaran a virtualidad, o que se supiera que el semestre pasado iba a ser virtual, mejor dicho. Una vez empezó la pandemia, básicamente, y nos mandaron a vacaciones, aunque no sé si ustedes ya sean parte de la universidad en esa época. El semestre pasado era el primer semestre o el segundo. O sea, el semestre antepasado ustedes ni idea. Bueno, okay. Listo. Entonces, solo conocen lo virtual. Ok. Entonces, revisen, por favor, para el jueves, el 2 y el 3. Si tienen algún problema, me comentan, me escriben y ahí miramos cómo le damos solución, ¿listo? Ya ustedes saben cómo llamarme atención. Cualquier cosa, aquí este chat puede ser. Bueno, gracias por venir, nos vemos después. ¿O tienen alguna otra duda? Profesor, luego. Listo. ¿Qué me dijo? Hasta luego. Profe, unos compañeros con el chat han escrito como, profe, en Moodle no me aparece su materia. ¿El Moodle no aparece? ¿Son del B? ¿Son del B? Han escrito más. No dicen, profe, en Moodle no me aparece su materia. Pues que dejen la pena y que pongan el micrófono. Esa aplicación que les compartí la vez pasada, esa de Droidcam, que yo sepa, ella también presta el servicio de micrófono, te permite volver su celular al micrófono. ¿Por qué no dar una prueba? Aparte de la cámara, podrían llegar a tener micrófono con el celular. O hay muchas aplicaciones que hacen lo mismo, que convierten el celular en un micrófono de computador. Hay muchas soluciones. Profe, Señor. yo tengo la duda, ¿cómo puedo saber si soy del lado del B? En la matrícula, en el horario, ahí le aparece si es del lado del B. Eso va después del código, ¿verdad? En el apodo. Sí. Muchachos, venga, yo no recibo mensajes directos porque se vuelve inmanejable. ¿Sí? Inmanejable. Si usted tiene alguna consulta, profe, una consulta, y yo, si lo veo que usted está aquí en el chat de voz, pues entro al chat de voz, o si no, chateamos acá. ¿Sí? O si es algo muy salido de la materia, entonces tratamos en el pasillo o en donde quiera. No hay ningún problema. Y es como la manera más eficiente de hacerlo. Si ustedes quieren hacer algo que hicieron los del semestre pasado, que se pegaron la arrepentida, de hacer otro canal de comunicación, pues son libres de hacerlo. Unos hicieron otro de Discord para hacer una tarea porque tenían algo grande que hacer. Entonces crearon un canal como aparte para poner ahí información. Y unos hicieron una cosa de WhatsApp, grupo de WhatsApp, pero, o sea, ¿qué es esto comparado con WhatsApp? Y si usted cree que es como lo mismo o es tan eficiente, no sé, es como complicado. Eso es para que lo revisen un poco mejor. Aquí ustedes pueden hablar en sus canales. Nadie tiene que... Los canales de voz son privados, por así decirlo, y el de texto simplemente es información que se va colocando ahí del curso. Okay. Profe, yo no entiendo muy bien eso de los grupos, que sé que hay que formar grupos, algo así. Ustedes tienen laboratorio el mañana, ¿no? Ah, no, hoy. ¿Cierto? Sí, señor, hoy. Bien, el Sí. laboratorio se maneja en grupos de Sí. 3 a 4 estudiantes. Entonces, si ustedes quieren, usted hace su grupo, por ejemplo, mientras usted no le dé clic aquí, usted no hace parte de ningún grupo, ¿cierto?
La gente que ya le dio clic, por ejemplo, acá al 5, Sergio Manuel Basto, Juan Esteban, no sé qué, ellos ya están en el grupo 5 y ya se pueden ver en ese grupo. Es decir, para ellos se desbloqueó uno de estos grupos y es visible. Si ellos saltan de grupo en grupo, ese grupo se va cerrando y se va abriendo otro. Eventualmente yo les voy a cerrar esto y entonces ya van a quedar los grupos fijos. Lo que me refiero es que ustedes van a tener que reunirse de a 3 o 4 personas para hacer unos trabajos, para hacer informes, para hacer la práctica de laboratorio, etc. Entonces lo pueden hacer acá, si quieren. Si no, igual pongan los grupos, sepárense en grupos para que a mí me quede más sencillo colocarles tareas de a 3 o 4 personas, porque ya quedan formados los grupos. ¿Listo? No sé, por ejemplo, si vayan a llenar los 5 grupos o 6 grupos, porque normalmente se llenan de 4 a 6. Entonces, los que se formaron en el grupo 4, pues en el grupo 5 yo les recomiendo que mejor se pasen al 1. Porque realmente puede ser que salgan solamente 4 grupos. Entonces no tiene sentido tener un quinto. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, háganle. Les va a gustar el Discord. A la gente del semestre pasado se resisten al inicio, pero al final funciona. ¿Listo? Entonces, eso es las notas de la clase. Sí, y los videos, ahora que ya tengo donde subirlos. El documento de texto y los videos. ¿Alguien más? Bueno, entonces los dejo. Gracias por venir. Bueno, Gracias, profe. Buen día. Listo, buen día a ustedes. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.